este video vamos a abordar un argumento que puede parecer que destruiría mi teoría, ¿cierto? Pero en realidad vamos a ver el problema de ese argumento. ¿Cuál es? El que alguien diga, que alguien me llegase a preguntar, ¿cuánto mide la existencia de lo que es? Y si podemos entender esos diferentes fenómenos, esa diferente apertura de las cosas que se dan, si llegamos a saber cuánto mide, ¿cierto? ¿Por qué tendría un límite? ¿Cierto? Entonces vamos a ver el problema de este enfoque, ¿cierto? Este enfoque de la medición intenta destruir mi teoría, es decir, ¿cuál es la extensión? Si alguien pregunta, ¿cuál es la extensión de ese tiempo y espacio? ¿Cuál es la extensión? ¿Cuánto mide? ¿Cierto? Pues eso lo puse como un ejemplo para mostrar, o sea, como un dibujo en ejemplo para mostrar cuál sería el problema aquí, pero ahora vamos a explorar cuál sería. ¿Cuál es el error de esta pregunta? Que el tiempo y el espacio ya son de manera objetiva. Hay diferentes fenómenos en el tiempo y el espacio, ¿cierto? Es decir, lo que existe con su diversidad de fenómenos y demás, o con su necesaria diversidad de fenómenos, es lo que nosotros tenemos, ¿cierto? Es lo que nosotros podemos vivir, podemos, digamos, llegar a experimentar, ¿cierto? Yo reitero mucho este argumento de que pese a que nos equivoquemos en nuestros juicios, esos juicios siguen estando en la existencia, en el tiempo y el espacio y nosotros los podemos corregir. Es decir, esa situación de objetividad no se niega incluso porque nos lleguemos a equivocar en juicios, porque podemos formular mejores juicios, pero siguen estando en el tiempo y el espacio objetivos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta pregunta? Esa pregunta de la medición de cuánto mide o de cuál es el inicio, pongámosle aquí cuál es el inicio y cuál es el fin entonces de eso, ¿cierto? Pero intentando hacer la pregunta como si, como un argumento en contra de mi teoría, porque se pregunta por algo afuera, algo como una especie de afuera, ¿cierto? ¿Cuáles serían, por ejemplo, los límites? Entonces la pregunta es que eso, el tiempo y el espacio son, y eso no tiene límites. Y miremos que en la manera en la que yo estoy diciendo no hay una contradicción. El tiempo y el espacio existen de manera objetiva y hay diferentes fenómenos en la existencia. No tiene límites, es lo que es. Es decir, es por decirlo así, la misma existencia, los diferentes fenómenos son prueba, se demuestran, digamos, por sí mismos, por lo que son, por lo que podemos experimentar. O sea que esta pregunta de qué hay afuera, de lo que existe, de este tiempo y espacio, no hay algo. ¿Cierto? Es un falso dilema creer que la nada, creer que ser nada, es como poner aquí ser nada. Tiene que haber un ser nada que explica lo que es. Y entonces yo le pregunto, ¿qué es ser nada? O sea, ser nada no tiene cabida, porque no hay, digamos, un contenido objetivo. Con lo que nos quedamos es con que las cosas, en este caso, son. Las cosas son. Eso es lo que tenemos que entender. Las cosas son en este momento con sus diferentes fenómenos, ¿cierto? Es decir, yo puedo salir a viajar y no se termina. O sea, yo puedo salir a viajar y esto no va a terminar. ¿Y por qué no va a terminar? Porque la existencia es así. La existencia se está comportando sin una finalidad y sin ningún principio. Lo que es no tiene ningún principio, ¿cierto? Y la pregunta por ese principio es un falso dilema. ¿Por qué? Porque es como decir que había, o sea, es como creer que antes, por decirlo así en mi teoría, como por ejemplo antes de ese tiempo y espacio, había nada. Es que miren la pregunta, había un ser nada. Miren ese falso dilema, había un ser nada, que de ser nada se generó, por decirlo así, lo que es. Eso es un falso dilema porque acá no hay contenido, no hay objetividad. ¿Qué es eso de ser nada? No es algo, es una definición indefinida. Hay que entender, más bien es que el tiempo y el espacio son. Esa es una manera de darle un acento crítico más bien a la existencia. El tiempo y el espacio son, tienen sus diferentes caracteres relativos. Así que la pregunta por un fin y la pregunta por un inicio, la pregunta por un fin y la pregunta por un inicio no tienen cabida. ¿Por qué? Porque las cosas ya son en su diversidad. ¿Eso qué implica? Que yo puedo andar por la existencia y nunca va a tener fin porque eso es lo que existe, ¿cierto?
una fuera de lo que existe no puede darse porque lo que existe es lo que hay. O sea, una fuera, ¿cierto? Como una fuera de lo que existe no tiene sentido porque esto es lo existente. Quiero que esto se entienda muy bien. Esto es lo existente. Entonces esa pregunta, ¿por qué hay afuera? ¿Cuánto mide, digamos, la existencia? Es una pregunta mal formulada. ¿Por qué? Porque es que la existencia no tiene límites. La existencia es lo que es. O sea, tiene una extensión que no se puede medir en el sentido de saber en dónde termina, porque es que no termina, ¿cierto? No es que el sentido en este caso no es como, es que no hemos llegado, no, es que no se puede llegar porque la existencia, cómo se dan las cosas, el tiempo y el espacio de manera objetiva, no tienen una situación de finalidad. No es como que hay una pared, ¿cierto? No es como que hay una pared donde está lo que existe. Es que miremos el problema de creer eso. Imaginemos que está lo que existe y hay una pared donde está lo que no existe. Y la gente podría llegar a creer desde la opinión, miremos, aquí está el fin de la existencia, aquí está la nada y podemos cruzar a esto que no tiene algo. No, eso es un error porque lo que estamos diciendo, esa pared, ese imaginario de que existen las cosas y hay una pared, por decirlo así, en la que hubo un inicio, en la que no hay nada, y al otro lado hay como una pared en la que hay un fin. ¿Cuál es el problema de ese argumento de la pared o esa analogía con la pared? Que está generando como un espacio y un tiempo que sí son algo y a la vez está diciendo que no hay nada. Eso no tiene sentido. Del otro lado está como generando un lugar que no es nada, es decir, una definición indefinida, pero a la vez supuestamente le está poniendo un tiempo y un espacio y está diciendo que aquí supuestamente hay algo siendo la nada al mismo tiempo, o sea, no explica esa contradicción y de esa supuesta nada pues surgió la totalidad. No, eso es un falso dilema. Lo que hay que aclarar es que el tiempo y el espacio son, ¿cierto? Lo existente se dan en el tiempo y el espacio. Hay diferentes fenómenos que se dan en donde en el tiempo y el espacio. Su oposición no existe. Es un mal enfoque crítico creer que había algo antes, porque ya vemos el problema de esas situaciones de causalidad. ¿Qué hay antes supuestamente? Es decir, ¿qué hay en la nada? Pero es que la nada no es algo, o sea, es lo que existe, es lo que hay del tiempo y el espacio. O sea que esta situación de anterioridad no se puede responder porque es una pregunta mal formulada. Lo que existe es lo que tenemos de ese tiempo y espacio. Si imaginamos aquí una pared, ¿cierto? Como el fin. ¿Cuál es el fin de la... Si podríamos andar en una nave y llegamos al fin. Imaginemos una pared, por decirlo así, por parodiar ese argumento y problematizarlo. Imaginamos una pared y a este lado está el fin de la existencia. Pero supuestamente esto decimos que no es existencia, ¿cierto? Supuestamente esto sería no existencia. Pero ¿qué pasa? Que aquí vemos que sí están existiendo cosas. ¿Qué sería? Eso que supuestamente decimos que es el fin, pero eso entonces sería una contradicción. La manera de remediar esa contradicción es señalar lo evidente, en este caso ligado a la situación crítica, a esa filosofía, a esa misma ciencia, de que esto no tiene una situación de finalidad, porque yo puedo seguir andando sin más y esto no va a terminar porque es lo que es lo que existe, el tiempo y el espacio son, es decir, si son, no hay paredes, cierto, que rodeen la existencia porque ya es, porque lo real está siendo ese tiempo y espacio con los diferentes modos en que se comportan los fenómenos en su relación con respecto a ese tiempo y espacio objetivo. Entonces esto de ponerle paredes a lo que es y a lo que existe no tiene sentido. Esa situación de causalidad, de preguntarnos cómo es que la nada tiene algo, vemos que no tiene sentido ponerle a la nada algo, ¿cierto? ¿Cómo vamos a ponerle o sea, cómo vamos a decir que esto es lo que existe y a un lado hay como un algo que no es nada? Y de ese algo que no es nada sale o empieza lo que es. No, eso no tiene sentido, es una contradicción. Entonces espero que medites ese tipo de análisis, que veas lo que implica que las cosas, que los diferentes fenómenos son, que existen, que son reales, que te hagas una idea de la envergadura que tiene eso, ¿cierto? Con esa intención de meterle un supuesto inicio y fin y que eso no tiene cabida porque ya lo que es de ese tiempo y espacio son la realidad.
O sea, no hay como otra cosa de la realidad, es la realidad la que tenemos, ¿cierto? Con sus diferentes maneras y demás, pero en la realidad, las cosas se dan en la realidad. Así que recuerda que el conocimiento está para ser compartido.